Hay detalles que no tenemos idea que nos dan porque son según el deseo de otra persona. Pero esta clase de detalle, entre más cercanía, pues ya tenemos hasta la oportunidad de decirle a nuestro esposo, en este caso, yo quiero que me regales tal objeto, quiero que me regales tal vestido, porque ya tenemos cercanía. Pues el Señor nos ha acercado tanto a Él que ahora nos dice que quiere que le demos a Él. Entonces quiero que miremos unos ejemplos de estos detalles que nuestro Dios nos pide. Vamos a mirar en Génesis el capítulo 22, el verso 1, vamos a mirar esta historia, vamos a estudiarla y vamos a extraer la bendición que tiene para nosotros. Dice así en el nombre de Jesús. Aconteció, Génesis capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, esa cercanía de poder hablar. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a ir estudiando de una vez. El Señor Dios Todopoderoso, el que llamó a Abraham, lo eligió para bendecirlo, para que fuese su amigo. En esa cercanía ahora le pide algo muy valioso para él. Le pide su hijo a quien ama y le está diciendo cómo se lo ofrezca. Vamos a mirar cómo se lo debe ofrecer. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, disposición, y enalbardó su asno, a disposición con todo el proceso. No solamente me levanto, sino que comienzo a organizar. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando uno ama, está dispuesto a hacer lo que Dios le pida. Así que ese amor que Dios depositó en la vida de Abraham lo llevó a obedecer, aunque no le era fácil. Hay detalles que el Señor nos pide que nos cuestan humanamente mucho. Pero yo quiero que analicemos, vamos a ir mirando cómo Abraham lo hace y con qué manera lo hace. Él prepara todo lo del holocausto, lo de aquella ofrenda. Mire cómo la Biblia menciona que lleva a sus siervos, que lleva a Isaac, a quien debe sacrificar. Y no solamente aquellos, sino que desde donde parte, la Biblia menciona que lleva allí, el verso 3, al tercer, a ver, miremos, el verso 3, Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, así que se preparó para llevar para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Cuando estaba estudiando esto, estaba pensando en lo siguiente. El Señor nos sacó de donde estábamos. Algunos nacimos en un hogar cristiano, pero tomó nuestra vida y nos plantó en el cuerpo del Señor, porque aunque tú y yo hayamos nacido en un hogar cristiano, no significa que entonces ya hagamos parte de ese cuerpo, sino que la bendición del Señor es que depositó su amor, revelación, para que estuviésemos en la iglesia. Otros, desafortunadamente, aunque han nacido en un hogar cristiano, ya no están con nosotros. Lamentablemente, otros han muerto y nunca conocieron ni disfrutaron de estas delicias del Evangelio. Pero otros, estando afuera, que no nacieron en un hogar cristiano, el Señor los llamó, como puede ser su caso, y lo trajo allí a bendecirlo. Pero ahora tanto a ustedes como a los que nacimos, que ya somos la iglesia del Señor, que pertenecemos a este hermoso cuerpo, nos está pidiendo que le entreguemos una ofrenda, y cada uno vamos a analizar qué clase de ofrenda, porque son esas ofrendas
que nos cuestan. Quizás alguno puede decir, lo que yo amo tanto es mi esposa, lo que yo amo tanto es mi pareja, mi esposo o mis hijos. Otro dice, no, yo ni siquiera tengo una familia, pero me ha bendecido tanto el Señor que le doy gracias por la economía y mi corazoncito está ahí en que trabajo, en que ofrezco, doy las ofrendas en la iglesia. Y esa, me decía una hermana, bueno, muy bendecida acá en Bucaramanga, y ella me decía, hermana Yuy, yo no anhelo un hogar, el Señor me ha bendecido y yo anhelo bendecir la obra y ya con mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos, yo me siento bien, yo no anhelo una pareja. Bueno, ese es su sentir y hace parte de la iglesia y es una bendición, pero también el Señor les pide lo que aman. Así que miremos cómo Abraham ahora que ama a su hijo, tiene que ir a ofrecerlo, verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El Señor preparó el corazón de Abraham, sabía muy bien que era adoración a él y tenía claro que el Señor le había dado una promesa y que le iba a cumplir, pero que aunque lo que él iba a hacer era quitarle la vida conforme lo que Dios le estaba pidiendo de su hijo, algo haría el Señor porque ya antes había una promesa de que iba a haber descendencia de Isaac. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Se organizó todo para el holocausto. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo sería esos momentos? Porque aquí es donde se ve que hablan, no se especifica antes de que fueran hablando, de que fueran, no, porque no le era fácil. Vamos a imaginarnos un cuadro donde Abraham va muy callado, va hablando con el Señor, lleva ahí su hijo que ama, pero en su corazón con quien puede hablar es con Dios, porque no es fácil lo que él va a hacer. Entonces es Isaac el que le habla y le dice, Padre, veo que llevas todo. Ya le había enseñado a su hijo a ofrecer holocausto a Jehová, de tal manera que él sabía que faltaba el cordero. La respuesta, para mí, esa respuesta de Abraham, va con esa sabiduría de parte de Dios, puestas por Dios, no de él mismo, sino que son palabras que pone el Señor en el momento cuando alguien quiere agradar a Dios, cuando alguien se dispone a agradar al Señor. Entonces el Señor le va dando en el proceso las palabras correctas, la actitud correcta para hacer lo que el Señor quiere. Verso 8. Y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. No habla más de una plática larga, que comenzaron a conversar. No, su corazón iba entregado al Señor por cuanto la ofrenda era una ofrenda dolorosa, pero era una ofrenda que él la iba a hacer porque el amor primero era para su Dios. Verso 9. Y cuando llegan al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Nosotros ya hemos hecho mucho de lo que el Señor nos ha pedido. Hemos aprendido a ir a culto, vamos a ponerle como una tipología, el organizar la leña. Ya aprendimos a levantarnos y a orar, ya aprendimos a levantarnos y a oír la palabra, a estudiar la palabra. Ya hemos aprendido y vamos avanzando cómo el Señor nos enseña a tener armonía, a congregarnos, a disfrutar de los hermanos, a ir a confraternidades, a convenciones, a fiestas. Eso ya se ha acomodado de la leña que el Señor pide que tengamos.
De hecho, de la esencia de, vamos a llamarle de ese fuego maravilloso de su Espíritu Santo, pues está allí. Y de hecho llevaban la leña y llevaban el fuego. Así que también podemos decir que hemos conservado por la gracia del Señor su presencia, su esencia, ese fuego consumidor maravilloso que ha venido guiándonos, que ha venido quitando lo que no es y colocando lo que debe estar en nosotros. Pero ahora el Señor le pide lo que está en el corazón de Abraham. Y en esta mañana es aquello que el Señor quiere que nosotros miremos. ¿Qué está en nuestro corazón que nos lo está pidiendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted y yo le entreguemos en esta mañana como ofrenda a Él? Hablaba con una hermana en estos días y me decía, hermana, el amor que yo siento para con mi esposo es tanto, tanto, que no sé si realmente yo le estoy dando un lugar que le pertenece al Señor. Eso cada uno tenemos que evaluarlo, cada uno tenemos que analizar qué estamos colocando allí en el lugar que le pertenece a nuestro Dios, y es aquello que el Señor quiere que le entreguemos. Entonces, el verso 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó, organizó, levantó el altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Significado de que tenemos que entregarle al Señor aquello. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de familia, bueno, muy fácil identificamos que amamos a los nuestros. Pero ¿qué cuando el Señor nos pide? Vamos a hablar con los siervos del Señor, que están en una bendición muy grande aquí en Colombia, pero el Señor les está tocando el corazón porque la ofrenda es la vida para salir a la obra misionera. Así que aquello que le aferra aquí en Colombia, tienen que entregárselo al Señor porque el Señor les está haciendo un llamado a salir, dejar familia, dejar esa iglesia hermosa, a ir donde hay pocos, pero que allí el Señor quiere que su vida sea la ofrenda para Él. ¿Qué de aquellos que el Señor les está diciendo? Que lo que desea es que aún más aquello que están haciendo para Él, que se están esforzando, que están evangelizando, que están dando su vida con mucho esfuerzo, pero que todavía hay más por hacer, y alguien está diciendo, no, pero es que yo ya lo hice durante años, es que yo llevo años sirviéndole al Señor, que lo hagan otros. Pero si en esta mañana el Señor trata con tu corazoncito y el Señor te está pidiendo que le dé hasta las últimas fuerzas de su respirar, eso es lo que el Señor te está pidiendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo donde Él quiere que se lo ofrezcamos. Otro dirá, me están hablando de un traslado, pero yo no quiero ir allá, yo me quiero quedar acá. Pero si el Señor le está diciendo que le entregue ese lugar y que lo haga, hay que hacerlo. Eso en cuanto a aquellos servidores. Pero vamos con los que el Señor le está diciendo, entregue la economía. Entregue aquella economía porque es necesario que me demuestres que me amas, que no tienes el corazón apegado a esa economía. Cada uno sabemos, cada uno sabe qué es lo que el Señor le está pidiendo ya hace días, hace meses, hace años. Y entonces, usted ha organizado la leña, sigue escuchando, sigue estando en la iglesia, pero no ha subido al monte a sacrificar lo que el Señor quiere que sacrifiques o me está pidiendo. Verso 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Valentía, decisión, determinación. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. El Señor conoce la determinación que tú tienes. El Señor conoce tus pensamientos. El Señor escudriña los corazones. No hay nada que se pueda esconder. Sabe muy bien
lo que nosotros queremos hacer con tal de agradar a nuestro Dios. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Un ejemplo para usted y para mí en esta mañana, de actitud, de ofrenda, de detalle realmente con el corazón, de aquello que le agrada a nuestro Dios. Y yo quiero que vayamos mirando cómo el Señor, esto que hizo Abraham, permite que luego los escritores también lo podamos plasmar para nuestra vida ahora, así que permite que en el Nuevo Testamento se hable de esto, porque es necesario que no solo se quede como una historia, sino que lo pongamos en práctica usted y yo. Vamos a mirar un poco más y luego vamos al Nuevo Testamento. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Quién proveyó el cordero? El Señor. Cuando Abraham le entrega su corazón, entonces el Señor organiza lo que él ya tenía planeado, porque el Señor, los planes de él son perfectos. Verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Vamos a mirar en Hebreos el capítulo 6, sin perdernos de ahí porque volveremos ahí a continuar, pero quiero que miremos esto. En Hebreos el capítulo 6, el verso 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, esto ya es para que las congregaciones, para que cada persona podamos mirar que esto está vigente de lo que Dios quiere que se haga. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué está vigente? Que cuando Dios pide algo, lo cumple, porque no hay otro, sino el único Dios verdadero que no miente, y que cuando Él habla es porque desea el bien de nosotros. Verso 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Nosotros somos muy buenos para pedir. De hecho, desde que nos levantamos damos gracias, y ya al momento que estamos pidiendo, Señor, ayúdame. Señor, guarda a mi hijo. Señor, guarda a mi hija. Señor, bendígame. Señor, el trabajo. Señor, expertos en pedir. Pero en esta mañana el Señor nos está pidiendo el detalle más grande, y es el amor de lo que tú tienes en tu corazoncito, y que el Señor te está diciendo, dámelo. Hermana Joyce, ¿qué es? Tú lo sabes. Tú sabes si es el trabajo, la esposa, el hijo, hasta el ministerio, porque es que a veces ponemos en primer lugar el ministerio y no al Dios del ministerio. Hasta el cargo, porque podemos poner el cargo primero que el Dios que nos da el cargo. Así que, ¿qué es aquello que estamos abrazando tanto que no es realmente la esencia de lo que Dios quiere que usted y yo abracemos? Mire, hay una promesa maravillosa de bendición, porque el Señor quiere probar nuestros corazones para bendecirnos, no es otra cosa que para darnos el bien. Verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea, Abraham, la actitud, lo que hizo, lo llevó a alcanzar la promesa de lo que Dios le había dado.
Vamos con esto. Dios nos ha dejado una cantidad de promesas en su palabra. Sí, para usted y para mí. Para nosotros que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Para nosotros como su iglesia. Y alguien dirá, pero yo no he visto todavía lo que le estoy pidiendo al Señor. Y en la palabra, sí, ¿sabe? Que dejemos este caso aquí un momentico y vamos a trasladarnos. El Señor había prometido bendecir a sus siervos, pero en un momento dado, cuando no hicieron lo que Él pidió, dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Me pesa. Y las bendiciones para Saúl eran enormes. Si cuando el Señor lo tomó, lo ungió, la gente decía, Saúl entre los profetas. La gente sabía que el Señor había ungido a Saúl por rey. Las bendiciones como ese ungido, o sea, las bendiciones de que profetizara. Si los reyes no eran para que profetizaran, pero el Señor lo había tomado aún para darle de esa bendición que era para los sacerdotes, pero ahora quiso dársela a él. Todo lo que le venía para Saúl era hermoso, grande y especial, pero cuando el Señor le dijo, vea, tienes que ir y acabar con todo lo amalecitas, todo, no deje nada. Eso fue lo que el Señor le pidió, pero él dijo, yo dejo esto, el pueblo, y quiso hacer a su manera. Vamos con esto. Hay muchas cosas que nosotros queremos hacer a nuestra manera. Porque ya me ha puesto el Señor, porque yo llevo cuántos años en la iglesia, porque yo estudio la Biblia, porque yo no soy cualquiera y porque nos imaginamos una cantidad de cosas que no son así, que el Señor no nos está mirando así. Así que si no se cumple la promesa, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con usted y conmigo, tiene que ver con nosotros que estamos rechazando las promesas, que no le estamos dando el valor de las promesas que Dios tiene para con nosotros. Así que no solamente él, sino recordemos también como Elí, sus hijos, era para que su descendencia, pero también le dolió al Señor las malas actitudes que tenían sus hijos. No estorbó Elí el pecado de sus hijos. ¿Cuántas cosas aprovecharon en un momento dado para su bienestar? Me tienen que entregar esto. Esto es para mí. Y estaban jugando con lo sagrado, cuando con lo sagrado no se juega. Con las cosas de Dios no se juega. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Creemos que nosotros estamos haciendo las cosas bien a nuestra manera y hasta dónde realmente no es así. Pero cuando el Señor prueba los corazones, cuando el Señor permite aquello que nos parece difícil, aquí en su palabra queda plasmado que la bendición es maravillosa, que la bendición es tan grande y tan deliciosa que vale la pena obedecerle, que vale la pena darle lo que Él nos está pidiendo, que desechar nuestros antojos, que desechar nuestros ideales, porque se nos puede volver en puras ideologías, mas no en la esencia de la palabra de nuestro Dios. Verso 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí hay gente que con paciencia está esperando y alcanzará la promesa que Dios le ha dado. La promesa de que usted va a ver a sus hijos salvos. La promesa de que su parentela le va a servir al Señor. La promesa de que el Señor le va a bendecir económicamente, porque también el Señor así quiere, para que bendigas la obra del Señor, lo hará. Y algunos están esperando con paciencia. Siga esperando, no temas, no desmayes, porque la bendición te alcanzará, nos alcanzará la bendición de Dios. Algunos en este momento lo que ven no es nada agradable, lo que ven es muy difícil, lo que ven no es bueno, pero esperemos en nuestro Dios pacientemente, porque el Señor lo ha prometido y nos lo dará. Verso 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, tú y yo somos aquellos herederos. Plasmado está para que usted y yo nos aferremos. Bueno, algunos echan a perder esas promesas, otros las hemos detenido. ¿Cómo las detenemos? La incredulidad no permite que abracemos la promesa. El estar en un tiempo, sí yo creo, y en el otro, la inconstancia. El avanzar por temporada y el luego detenernos. Entonces todo eso conlleva a que no tengamos ya en nuestras manos lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Juró por él mismo. O sea, esto solamente le pertenece a nuestro Dios. Juró por él mismo, no puede por nadie más, porque es el soberano, el único Dios omnipotente, omnipresente, no hay otro. Para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, es que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando hablamos de que le pesó en su corazón, culpa de los seres humanos que no valoramos, culpa de aquella obra maligna que le prestamos atención y nos dejamos llevar por aquella fuerza maligna, pero no es culpa de Dios, no lo es. Entonces, ahí vamos para este tiempo, el libre albedrío. El Señor deja que usted y yo tomemos las decisiones. No le gusta nada la fuerza, no le gusta que lo que Él nos está pidiendo, que sea un regalo de amor, que sea un detalle con todo el corazón, entonces lo haga a las malas. No le gusta las ofrendas a las malas, le gusta que usted y yo se lo hagamos porque lo amamos. Le gusta que le expresemos, que le demostremos cuánto lo amamos. Mira, vamos a leer. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos, aferrarnos, de la esperanza puesta delante de nosotros. Es que la palabra nos ilumina, ¿cierto? Lo hemos hablado. Lámpara es a nuestros pies. La palabra nos va iluminando el camino. Esta palabra es la que nos da la esperanza para que usted y yo avancemos, para que vayamos a la meta que el Señor quiere. Que yo ya tengo muchos años, que yo hasta aquí. No. Aún con muchos años, vigorosos y verdes, aún con muchos años, con una esperanza maravillosa. No solamente, como algunos dicen, no, es que yo todo creo, pero es allá en la eternidad. No, es aquí también. Es aquí que el Señor quiere que usted y yo le creamos para ver la gloria de Él. Es aquí, es que su vida y la mía tienen un propósito hasta que se cumpla el propósito que Dios quiere que usted y yo hagamos. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Qué cosa más hermosa. Aquí hay algo profundo y maravilloso. Es que lo que el Señor nos habla, desde que usted y yo podamos tomarlo, asirnos a aquello, anclarlo, creerlo, apropiarnos, que nadie nos mueva, que nada nos mueva, entonces vamos a mirar cómo el Señor se regocija, cómo el Señor hace de una manera especial. Miremos lo que dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Recordemos que ese sacrificio maravilloso que hizo el Señor en la cruz del Calvario, inmediatamente ocurre el sacrificio, el velo del lugar santísimo se rasga. Ya no hay nada que impida que podamos estar en ese lugar santísimo. O sea,
Ya no como en aquel tiempo que solamente los sacerdotes, no, ahora todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar. Hay una esperanza viva. Hay algo que el Señor nos ha entregado y es un mensaje poderoso, es una palabra viva. Esto no es un cuento, esto no es un momento en que tenemos un tiempo de motivación, de pensamiento positivo. Esto no es esto. No utilizamos herramientas, sí, gracias a Dios por habernos permitido estudiar, gracias al Señor por las ciencias, gracias a Dios por todo aquello, pero esto le queda chiquito, todo lo de la ciencia le queda en pañales, a los tobillos, no alcanza a los tobillos, a la palabra poderosa y viva que es de nuestro Dios. No sé si alguien puede decir amén, no sé si alguien se puede aferrar a que así es, porque es la palabra poderosa de nuestro Dios y nos está diciendo, vea, la promesa desde la antigüedad, pero ahora está más cerca de nosotros aquellas promesas para apropiarnos, para echar mano, para creerlas, para ver la realidad. Es que no solamente es una esperanza de que vamos, miremos a ver cuándo llegan, no, es que va a llegar, es que así es que ahora el velo se rasgó, o sea, el estar firme, es que donde usted esté, mire lo que está pasando en pleno siglo 21, como ahora a través de la virtualidad. Pero detrás de ese dispositivo hay una palabra que pasa fronteras, hay una palabra que llega al corazón, hay una palabra que realmente es tan viva y tan poderosa que inicia la obra, que esa semilla va a germinar y se va a ver de lo que se sembró de la palabra del Señor. Así que donde usted esté en un rinconcito, usted y yo podemos hablarle al Señor y ya no hay alguien que tenga que decir, le voy a ayudar a él o le voy a ayudar a ella. No, es que ya podemos hablar directamente con nuestro Dios. Es que a veces no le damos la importancia que tiene el poder orar, el poder hablar con nuestro Dios. Veo que se escribe mucho en las peticiones, ayúdenme a orar por esto, por eso. No está mal, pero usted y yo podemos directamente hablarle a nuestro Dios. ¿Cuál es la importancia que le creamos a sus promesas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con toda certeza? Creerle a Él, creerle. Ya no hay impedimento para que en un momento dado podamos hablar en nuevas lenguas. Ya no hay impedimento para sentir la presencia de Dios. Ahora el que no tiene fuerzas se postra. Y el Señor está allí. Aquel que ni siquiera puede arrodillarse porque va en la vía, porque va manejando, porque va caminando, pero está escuchando la palabra. También ahí está la presencia de Dios. No hay que interrumpa que podamos hablar directamente con nuestro Dios. Hay algo. Y es que cuando alguien persiste en el pecado, persiste en la mala actitud, hace rato el Señor le está diciendo, ya no haga más ese negocio que está mal, ya no haga aquello que no te conviene, te estás dañando, sea lo que sea. Hay cosas íntimas que solamente Dios conoce y tú lo sabes. Hay cosas que solamente el Señor es el que se ha dado cuenta de la actitud tuya, de los comportamientos que llevas, de lo que piensas, de lo que hablas. Solamente el Señor. Y usted va a decir, pero me siento solo o sola, siento que el Señor no me oye, con todo lo que el enemigo le quiera colocar. Cuando tú le hablas con el corazón, Señor, ayúdame, es difícil para mí dejar esto, me he aferrado a esta mala actitud. Bueno, aquí era un hijo, en el caso de Abraham, uno podría decir, ¿qué de malo tiene que ame a su hijo? Pero no debía amarle más que a lo que Dios estaba pidiendo que lo amara a él. Ahora, vamos con este tiempo. Puede ser un vicio, puede ser un hábito dañino que el Señor quiere que le entreguemos, que se lo entreguemos a Él, que podamos nosotros ser esa ofrenda de vida agradable a Él. Que cuando usted ore y cuando yo ore, suba como olor fragante, como incienso, como realmente aquella ofrenda, su vida, la mía. Entonces el enemigo le va a poner, no,
¿cómo va a orar? Mire cómo está de mal. Usted como, no. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien genuinamente le pide al Señor, aquel oye el Señor. Esa oración no la desprecia el Señor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el orgullo no nos quiere dejar que oremos con sinceridad pidiendo ayuda, auxilio a nuestro Salvador. El problema es que estamos tratando de ocultar la acción equivocada pidiendo oración. Entonces pedimos al uno, pedimos al otro, pedimos que nos ayuden y como que entregamos nuestra carga a otros para ver cómo sentimos alivio y que ya eso no nos cueste tanto, pero no queremos cambiar, no queremos soltar el mal genio, no queremos soltar la ira, no queremos soltar aquellos hábitos que el Señor le está diciendo, suéltalos. Entonces, como ya el velo se rasgó, es hora de hacerlo, es hora de decirle a nuestro Dios. Vamos con el verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recordemos que Abraham da esos diezmos especiales a Melquisedec. Recordemos que Abraham da esa ofrenda, llamémosle a ese diezmo, esa ofrenda porque eso es, el diezmo, las ofrendas, los votos, es ese detalle para nuestro Dios. Y lo da porque el Señor coloca en su corazón. El querer como el hacer viene de parte de nuestro Dios. Así que Melquisedec, tipo de Jesucristo. Melquisedec, manifestación de Dios. Entonces, ¿cuántas veces el Señor se ha manifestado? De una y de otra manera, hablándole, diciéndole que entreguemos aquella ofrenda grata que es nuestra vida, que es totalmente nuestro corazón, que es totalmente nuestros pensamientos. Vamos a volvernos a Génesis. Dice, verso 17. Vamos a Génesis capítulo 22, verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Lo leímos y una y otra vez. ¿Cuáles son esos enemigos? Todo aquello que nos quiere alejar de nuestro Dios. Todo aquello que nos quiere tener en el suelo. Pero mire, el Señor los va a alejar. El Señor es el que se va a encargar de ellos. Tú y yo, démosle al Señor lo que Él pide. Entreguémosle. Ahora tendríamos que ir y miremos algo. Vamos a mirar en Miqueas, por favor. Miqueas capítulo 6, el verso 6. Miqueas capítulo 6, el verso 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. O sea, nosotros podemos pensar, ¿qué es lo que? A ver, yo le puedo dar al Señor esto, tengo esto. No, pero es que en este caso no es lo que tú deseas darle o lo que yo desea, sino lo que el Señor nos está pidiendo. Verso 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No te conformes. Esto es una bendición el devocional, es una bendición el culto, pero no te conformes con ser un oidor. No podemos ser solamente un oidor, necesitamos ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Entonces, cuando la Biblia menciona que nos ha declarado ya lo que es bueno, es que tenemos el manual, es que tenemos la palabra del Señor. Esto hay que escudriñarlo. No te quedes solamente con que el hermano predicó muy bueno, la hermana está predicando y como que lo que nos digan ellos, no, hay que sacar el tiempo para leer y escudriñar. Hay que introducirnos, hay que lanzarnos a este océano y comprender a través de la palabra qué es lo que el Señor quiere que yo viva. Entonces,
El hacer justicia, no crean que es solamente como me está yendo de la rumbo, estoy pasando, Señor, hazme justicia, y como que queremos es la venganza del Señor. No, esa justicia es darle a la gente lo que el Señor ya nos ha dado. Amor, en medio de que nos estén dando lo contrario. Esa justicia del Señor maravillosa, dice, y amar la misericordia. La justicia que el Señor nos enseña no es la justicia justiciera de acabar como la justicia humana. La cometió, entonces la lleva, tiene que ir y pagar por sus culpas. No. Se vea, si tu enemigo te está pidiendo algo, déselo. O sea, pórtate bien con tus amigos, ama a estoy hablando, perdón, no amigos, sino enemigos. Entonces, muy fácil hacerlo con los amigos. Con los amigos, hombre, ¿quién no se despoja de la cama para dárselo a su amigo? Pero de los enemigos, aquel que te ha hecho daño, aquel que te ha hecho estragos en tu vida sentimental, en tu vida económica, aún está sirviéndole a Dios. Hay gente que está allí como tropiezo, que todo lo que usted intenta hacer, ellos están diciéndole, eso no está bien, usted no sirve para eso, usted esto, aquello, y siempre hay alguien que te está criticando. Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos. Entonces, esa justicia, esa amar misericordia y humillarte ante nuestro Dios, es lo que el Señor nos está pidiendo. Es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Y no solamente por el bien nuestro, por el bien de nuestra parentela, por el bien de los que nos rodean, por el bien de la congregación donde usted está, por el bien de los que laboran contigo. Necesitamos ser diferentes, necesitamos ser ofrenda agradable a nuestro Dios, necesitamos que el Señor se apruebe, o sea, en otras palabras, se alegre de lo que usted y yo hacemos conforme a la palabra de nuestro Dios. Entonces, teniendo en cuenta lo que el Señor le dice a Miqueas para que lo anuncie el profeta, vamos otra vez a Génesis, miren. Verso 18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Es que no es para nosotros obtener toda la bendición y aquí me quedo porque el Señor me está guardando, aquí me quedo porque el Señor me está bendiciendo y qué bueno estar bajo la protección del Señor y qué bueno que a mí, a mi familia. A ver, es que no es solamente, de hecho, vea, cuando el Señor te llama a hacer algo, cuando el Señor te pone en un lugar alto, no es por hacerte crecer a ti, es por amor a los otros. Los dones que el Señor te ha dado no es para ponerte a que todo el mundo te mire, es para edificación de los demás. Así que cuando algo el Señor nos da, de aquello que le pedimos, no es para lucirnos, es para darnos a los demás, es para que esa justicia de Dios se vea reflejada en nosotros. Esa misericordia de Dios se vea reflejada en nuestra vida. Ese amor. Entonces dicen, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Ese es el objetivo. Esa es la ganancia de obedecer la palabra de nuestro Dios. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Hazo, Pildad, Gidfad y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma dio a luz a Teba, a Gad, a Tahaz y a Maaca. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo así que comienza a hablar de la parentela? Okay. Es que tu buen comportamiento hará que alcance tu parentela también. Cuando te dispones a agradar al Señor,
cuando los tuyos se acerquen a ti, tienes que dar, tienes cómo brindar esa palabra que necesitan para que ellos sean bendecidos. Tienes también con el ejemplo, con la vida, que otros van a decir, yo quiero también lo que mi hermano tiene, yo quiero lo que mi hermana tiene, así como Dios la bendijo a ella, yo quiero que me bendiga a mí. Así que podemos mirar una lista después de un sacrificio y de lo que el Señor le permitió a Abraham, pero resulta que después comienza a mirar cómo se va estableciendo la bendición de Dios con la parentela. Y quiero decir de todo lo que el Señor permitió para bendición de Él. Ahora, analicemos nuestra vida y miremos un poco esa ofrenda que eres tú y que soy yo. ¿Cómo está para nuestro Dios? ¿Cómo está? Ahora, pongámonos, es nuestra vida la ofrenda, es nuestra vida lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Será que podemos decirle al Señor, aquí estamos? ¿Será que podemos decirle al Señor, Señor, vea, tómala toda? Lo que tú me digas, yo lo hago, Señor. Quizás no va a ser tan fácil, pero no es imposible. Con Dios todo es posible. La bendición es lo más grande, el gozo de sentirnos bendecidos por nuestro Dios. Mira, hermanos, podemos, de hecho, tener mucha economía, pero eso no te va a llenar. Puedes tener muchos cargos, pero si no eres íntegro delante de Dios, no estás lleno. Hay un vacío en tu corazón. Puedes ir a predicar a muchos lugares. La gente te puede tener como un duro, como una dura. Es que ella es o él es. Pero tú que conoces qué clase de ofrenda eres, yo que sé qué clase de ofrenda soy, yo creo que vale la pena decirle al Señor, Señor, trabaja conmigo. Necesito, Señor, que yo pueda hacer esa ofrenda, que aquí estoy dispuesta o dispuesto a que quites de mí. Yo te entrego, Señor, lo que no está bien. Y Señor Jesús, multiplica lo bueno y por favor ayúdame a hacer morir lo que no está bien en mí. Permita, Señor, que yo sea de bendición. Qué lástima que muchos han sido heraldos para otros, pero han venido a ser eliminados. Así que el peligro está en que podamos, que mucha gente diga, qué bendición de hermana, qué bendición de hermano, pero muy dentro no te sientes bien con Dios. Muy dentro sabes que no estás bien con Él. Entonces vamos a aprovechar y vamos a orar. Vamos a orar en estos minutos. Yo quisiera que sacáramos unos minutos para orar con el corazón, con todo nuestra mente, con libertad, allá donde usted se encuentra, pudiera decirle, Señor, si yo soy esa ofrenda, necesito mejorar, necesito cambiar esa manera en que me porto en casa, necesito cambiar aquello del coqueteo. Vea, varones, con todo el respeto que se merecen, pero si ustedes, que el Señor les está usando, suelte la coquetería, suelte aquello de estarle echando piropos a la una y a la otra cuando te estás dañando. Y usted dirá, no, pero es que yo predico y el Señor me respalda. Pero saben muchas veces que estás predicando y siendo de bendición para otros, pero tú no estás siendo edificado, no estás recibiendo lo que el Señor quisiera que recibieras. ¿Por qué? Porque no suelta la coquetería, porque ves, no tienes cuidado como Job, que Job tuvo cuidado de cómo ver las doncellas con tal de agradar al Señor, porque la vida de Job fue una ofrenda, fue una ofrenda. Entonces, qué bueno que hoy haya alguien que pueda decir, yo quiero ser la verdadera ofrenda de mi Señor. Voy a proponerme no coquetearle a las hermanas o las hermanas. Voy a proponerme a ser una mujer temerosa del Señor, a no estarle prestando atención a lo que me digan de piropos y como que entonces cambiamos el caminado, cambiamos la manera de vestir porque es que el hermano me está echando piropos. Soltemos eso que se está viendo en las congregaciones y está deteniendo las bendiciones. Entonces, nos acostumbramos a ir al templo y a un desfile de bien vestiditos, bien organizados, pero no vemos resultados en nuestra familia. No vemos que realmente la palabra no porque la palabra no tenga el poder, porque tiene todo el poder, pero su actitud, la mía, está deteniendo la bendición a los nuestros, está deteniendo la bendición a la congregación.
Entonces, no seamos estorbo. Perdóneme, pero no debemos ser aquellos que estorbemos que fluya el río de bendición con acciones que las tenemos como si fueran nada, cuando realmente están haciéndonos daños, cuando nos están causando un daño terrible, que los corazones se están dejando llevar, y entonces nos camuflamos en que cantamos, nos camuflamos en que levantamos las manos, en que oramos y que todo está bien, cuando resulta que no está bien. Así que teniendo esta palabra poderosa, pues vamos a decirle al Señor: Señor, obra en mi vida, obra en mi corazón. Quiero ser genuina, quiero ser genuino, quiero ser una ofrenda de verdad. Quiero, Señor, como el tema, quiero darte lo que tú me pidas. Así como yo le pido, Señor, todas las mañanas una cantidad de peticiones. Señor, lo que tú me pidas, yo quiero dártelo también. Oremos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana yo te doy gracias por esta palabra maravillosa. Señor, yo quiero vivirla. Esto que tú me has dado para mí y para todos los que han escuchado esta palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla con integridad. Te ruego, Señor, que permitas que seamos esa ofrenda de olor fragante, agradable a ti. Padre Celestial, permítanos entregarte lo que tú nos pidas. Señor, por favor, yo te ruego por todas las mujeres que están allí, Señor, pidiéndote auxilio, pidiéndote ayuda, pero que les has hablado en esta mañana, que lo que estás pidiendo de ellas es la vida, es el primer amor, es totalmente, Señor Jesús, sus mentes, sus corazones. Es esa manera de vivir que tú quieres que tengamos nosotras. Pero yo te ruego por los varones, Señor Jesús, aquellos que usas de una manera especial predicando, aquellos que usas, Padre amado, para compartir mensajes, aquellos que tú usas, Señor, de una o de otra manera. Hay otros, Señor, que están iniciando y que es necesario, se nos hace necesario que podamos vivir, Señor, esta palabra, que podamos creer en tus promesas y que podamos apropiarnos de tus promesas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay autoridad. Por favor, Señor, tu palabra dice que todo lo que atáramos aquí será atado en el cielo y todo lo que desatamos será desatado. Yo te ruego, Señor Jesús, por favor, desata a aquellos que están atados en un conflicto interno, Señor, que no pueden, Señor, ser llenos, que hay un vacío en medio de que tienen la palabra, en medio de que se han criado en el evangelio, en medio de que están en iglesia, pero no viven la palabra. En el nombre de Jesús, por favor, hay poder en tu nombre. Señor, yo sé que tú les amas, yo sé, Padre Celestial, que tú quieres bendecirlos. En el nombre de Jesús, ellos son libres por tu palabra, libres para poder, Señor Jesús, bendecir, Padre amado, a otros a través de lo que reciban de ti. En el nombre poderoso de Jesús hay liberación. En el nombre de Jesús, aquellos que están enfermos del alma, aquellos que están enfermos del corazón, aquellos que están enfermos en su cuerpo, Señor, libértales. Padre Celestial, permita, Señor, que ellos puedan ofrendar sus vidas hoy en el nombre poderoso de Jesús. Hay algunos que ya lo están diciendo: Señor, yo llevo años de ofrendar la vida, pero necesitamos vivir conforme a esa ofrenda. Permítanos vivir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Señor, cuántas peticiones escritas, cuántas peticiones, Señor, que te las decimos, que están allí presentes, Señor, pero permítanos primero darte lo que nos pides. Enséñanos a hacer justicia, enséñanos a amar la misericordia, enséñanos, Señor Jesús, a hacer ese detalle para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque los que miraron a ti fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Gracias, Padre Celestial, porque las angustias pasarán a un segundo plano cuando empecemos a obedecer tu palabra. Estaremos confiados, seguros de que tú lo harás, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Bendiga a tu siervo, bendiga, Padre Celestial, aquella hermana que te está sirviendo y necesita ser íntegra. Ayúdala en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, amén y amén.